Pues muchas gracias por su atención. Quiero presentarles a los panelistas que hoy nos acompañan. Gerardo Terán Cantú es abogado por la Universidad de Monterrey, maestro en Derecho, comparado por la Universidad de Georgetown y egresado de la maestría en Política Económica de la Universidad de Stanford en Palo Alto, California, donde se destacó como investigador. Actualmente es el titular de la unidad ejecutiva en la Secretaría de Educación de Tamaulipas, cargo que le ha permitido realizar el análisis, la coordinación y el seguimiento de proyectos estratégicos para la mejora de la calidad educativa, entre los que destaca el proyecto de innovación para el fortalecimiento de la gestión institucional y la supervisión escolar, la descentralización de servicios en las 22 regiones del Estado, el sistema de becas, estímulos y créditos educativos y la participación social en la educación. Bienvenido, doctor Gerardo. También se encuentra con nosotros Armando Loera Varela, actualmente director de la Consultoría de Heurística Educativa Sociedad Civil. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Chihuahua y doctor por la Facultad de Educación de la Universidad de Harvard. Es miembro del Consorcio de Equipos de Investigación conformado por el Centro de Estudios Educativos, los Servicios Integrales de Evaluación y Medición Educativas, la Universidad Pedagógica Nacional y Heurística Educativa, quienes bajo la coordinación de la Organización de Estados Iberoamericanos desarrollaron e impulsaron el proyecto de formulación de estándares de desempeño de alumnos, docentes y de gestión escolar para la educación básica. Bienvenido. Francisco López Díaz, director general de la Coparmex Nacional, es licenciado en Relaciones Industriales con maestría en Administración Financiera por la Universidad Anáhuac. Se ha especializado en temas de educación y en formación y promoción de la participación ciudadana en los asuntos públicos aquí en México. Fungió como secretario ejecutivo de Suma por la Educación, fue presidente de la Comisión Nacional de Educación en la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, y en este mismo organismo ejerció la presidencia nacional de la Comisión de Empresarios Jóvenes. En un instante estará con nosotros. También estaba invitada la maestra Rosa Oralia Bonilla Pedrosa, pero por causas de fuerza mayor, bueno, ella no va a poder asistir el día de hoy. Se disculpa con ustedes y bueno, en otra ocasión estaremos con ella. Sean todos bienvenidos, igualmente ustedes. Les recuerdo a los panelistas que cada uno tiene solo 15 minutos, por favor, para desarrollar el tema. Vamos a iniciar, por favor, con el con el doctor Armando Loera, si es tan amable. Gracias. Donde usted guste, donde se sienta más cómodo. Muy bien. Muy amable. Pues muy buenos días, señoras directoras, señores directores. Daniel, muchísimas gracias por la invitación. Me siento como se siente uno como padre de familia cuando ve a sus hijos graduarse de secundaria. Hemos tenido la oportunidad de acompañar al PEC desde que se estaba hablando sobre la posibilidad de tener un nuevo programa en México que pudiera sustituir a Escuela Digna, aquel programa que había para la mejora de la infraestructura. Y recuerdo las conversaciones que se tenían por parte de los equipos de la Secretaría de Educación Pública en aquel entonces, en donde de repente alguien dice, ¿y por qué vamos a mejorar la infraestructura de las escuelas así sin más? Y no le ponemos algo de carnita académica al tema. ¿Por qué no hacemos que todo esto esté ligado con lo que se nos dice desde la política internacional en educación por parte de Banco Mundial y por parte de las agencias internacionales de desarrollo,
que debemos de promover la autonomía de la escuela, que debemos de impulsar mejoras de la educación desde la escuela. Y alguien dijo, bueno, vamos intentando. En aquel entonces, en la Subsecretaría de Educación Básica, había un programa de gestión escolar muy humilde. Creo que eran más o menos 2,000 escuelas las que por ahí del 98, 99 formaban parte de aquel programa a nivel nacional. Y se estaba explorando el tema de cómo hacer que las escuelas tuvieran proyecto escolar, cómo hacer que se empezaran a planificar cosas en educación, cómo hacer que los directores y los maestros se reunieran y se pusieran a discutir, bueno, cuáles son nuestros problemas y qué podemos hacer para solucionarlo. La subsecretaría tomó un modelo que ellos conocieron de España, muy típico, pues de aquí de la casa, porque Baja California, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Durango, Chihuahua, yo estaba en ese momento como funcionario estatal de Chihuahua, ya estábamos haciendo proyectos escolares desde hacía años. En los 90s empezamos desde los estados a trabajar la noción de la gestión estratégica, que era vista como algo raro aquí por parte de la subsecretaría. Ya cuando finalmente el PEC en el 2001 se constituye como programa Escuelas de Calidad, empieza a estructurarse un grupo con muchas ideas muy innovadoras, pero no todas articuladas, pero todas con muy buen sentido, con muy buen fundamento. Había buenas investigaciones nacionales e internacionales que podían sostener que era muy buena apuesta la que se estaba haciendo. ¿Cuáles eran algunas de estas ideas? Bueno, pues resulta que la mejora de los sistemas educativos, cuando es desde la escuela, es mucho más sistemática, mucho más perdurable y tiene mucho más sentido a cuando se impone desde arriba hacia abajo, según principios básicos de la literatura en investigación educativa para política. Resulta que la gestión estratégica tiene un ámbito maravilloso dentro del ámbito escolar para poderse desarrollar. La escuela es una organización compleja en donde los que vivimos la escuela tenemos anhelos, tenemos valores, tenemos problemas, tenemos ambiciones y tenemos capacidad para tener acuerdos, tenemos los ingredientes para que la gestión estratégica se pueda desarrollar ahí bien. Y algo que estaba impactando mucho en esos primeros años de este siglo era la importancia, no de las computadoras, no de la conectividad digital, la real y fundamental importancia de la conectividad humana, de la confianza, de cómo la confianza criba, mina y estructura las relaciones, cómo tener una escuela basada en confianza, tecnocráticamente se dice con altos niveles de inversión en capital social, es realmente tener una escuela con condiciones para prepararla para la innovación, para el cambio. Reitero, no conectividad digital solamente, que no hay que desecharla, sino fundamentalmente y de principio y originariamente la conectividad humana. Luego se puso un acento en algo fundamental. Se retomó desde el PEC la vieja idea que se había tenido en la Ley General de Educación de la configuración de los consejos escolares de participación social. La noción
de que las escuelas que cuentan con un director que es capaz de hacer gestión estratégica, si va acompañado de una colectividad de padres y madres de familia que le apoyan, que generan un ambiente de confianza, puede crear el caldo de cultivo idóneo para generar la innovación. Entonces, el PEC poco a poco empezó a establecerse como los impulsores fundamentales en el país de los consejos escolares de participación social, con mucha simulación en un principio. Nosotros estuvimos evaluando al PEC acompañados con las áreas estatales de evaluación en los primeros 5 años de existencia del programa. Pero vimos, por ejemplo, cómo la función directiva empezaba a tomar poco a poco en serio el tema de la capacidad de gestión. Vimos cómo los consejos escolares de participación social para el 4º o el 5º año empezaban realmente a ser auténticos representantes de los padres de familia, de sus intereses y de sus visiones. Empezamos a ver cómo los consejos técnicos empezaban a reactivarse para empezar a cambiar el lenguaje de ya no solamente qué vamos a hacer para el desfile, sino cómo vamos a hacer para que los niños de primero y segundo tengan competencias lectoras que ahora no tienen. Es decir, cambiar el discurso pedagógico e instalarlo ahí. ¿Cómo empezamos a ver la introducción de un tema, le comentaba el otro día a Daniel, que para mí es fascinante? ¿Por qué una escuela participativa y democrática es mejor escuela que otra? ¿De dónde viene la idea de que los niños aprenden mejor y más si la escuela es participativa y democrática? Yo como investigador me di a la tarea de buscar en la literatura y no encontré en el 2006 nada al respecto. Ahora acabo de hacer un estudio para el Banco Interamericano de Desarrollo comparando maestros de Nuevo León con paraguayos y dominicanos y japoneses y norteamericanos y alemanes y de la República Checa. Tenemos evidencias para decir que sí, el caldo de cultivo de una escuela democrática y participativa se da para cambiar la práctica pedagógica, porque la práctica pedagógica se deprivatiza cuando hay una escuela participativa. El aula se abre, el aula se transparenta. Los problemas que yo tengo como maestros se los puedo presentar a mi director, se los puedo presentar a mis compañeros, ya sea en consejo técnico o en situaciones informales, y tengo usualmente apoyo académico ahí donde importa y donde ahora la nueva literatura nos dice es donde los maestros se deben de formar, en la propia escuela, con los propios compañeros, con la guía de sus propios directores de escuela. Ese tema para nosotros fue iluminador. Luego estaba el tema de que el PEC por primera vez en México instaló en la agenda de la política educativa un tema que no estaba: la importancia de ponerle significado al concepto de calidad, que fue la noción de contar con estándares en México. Por calidad debemos entender la satisfacción de las expectativas que tiene la sociedad, y las expectativas que tiene la sociedad sobre nuestra escuela se expresan en una serie de referentes para que nosotros los podamos debatir, para que los podamos acotar y para que los podamos discutir y transformar ahí en el entorno de la escuela. El PEC fue el primero que se atrevió a generar estándares para las escuelas, no para uniformarnos, sino para darnos una excusa para el debate interno, para decirnos más o menos cómo debemos de generar la práctica pedagógica, cómo debemos de tener la participación social, cuáles son los lineamientos para que la gestión escolar se vaya desarrollando. En los últimos 5 años hemos estado involucrados
en generar los estándares de la gestión escolar. Los primeros estándares del PEC fue consecuencia de una lluvia de ideas, de una revisión de la literatura existente sobre escuelas eficientes a nivel internacional. Ahora, los estándares del PEC vienen de sus escuelas, vienen de las mejores escuelas PEC. ¿Qué es lo que hacen los directores de las mejores escuelas PEC? ¿Qué es lo que hace en los consejos escolares de participación social, los consejos técnicos? ¿Qué es lo que se hace por parte de la colectividad para planear, para poder implementar sus planes, etcétera? No son definitivos esos estándares. Esos estándares deben ser históricos, deben moverse, deben ser vistos como referentes. Si bien ahora me siento feliz en ver que se da un paso más, ya no solamente se tiene estándar de gestión, sino se tienen maestros, directores certificados como gestores estratégicos. Todavía siento que a 12 años de distancia, este muchachito tan inteligente y tan vivaz que es el PEC, puede dar mucho más. Me siento insatisfecho con tanto papeleo. Me siento insatisfecho porque el meollo del PEC es la confianza. Es que el clima de la confianza sea el valor fundamental de la convivencia escolar. Confianza entre los maestros, confianza del director con sus maestros, confianza entre los padres de familia y sus maestros, confianza de los alumnos con sus padres y maestros. Pero en estos equilibrios y desequilibrios entre qué es más importante, rendir cuenta a los candados económicos y los papeles y la confianza, muchas veces perdemos por los candados y se van más por el control que por la confianza. En eso el PEC creo que se debe rediseñar. Otro elemento que me hace muy infeliz. Me hace muy infeliz de que las escuelas PEC sean las más equipadas, sean las que tienen más materiales, sean las que tienen más elementos para la buena enseñanza, siendo que esto debería ser un derecho básico de todas las escuelas. No debería ser condicionado la estructura básica de calidad para todas las escuelas. El PEC de una nueva generación, creo que debe desenfatizar la inversión en infraestructura y sobreenfatizar la inversión para la innovación. Y en ese sentido, tratar de eliminar candados que tienen que ver con aspectos puramente de infraestructura o de equipamiento o de mobiliario. Me hace infeliz en particular los lineamientos para los consejos escolares de participación social. Porque los padres de familia podemos dar mucho más que simplemente estar ahí haciendo clubes de lectura, que es muy importante. Pero podemos hacer mucho más. Mire, la escuela pública mexicana en los últimos años, y no es secreto para nadie, está siendo atacada simbólicamente de una manera muy dura por grupos de interés. Hemos perdido prestigio social. Y ustedes lo viven eso todos los días. Es urgente una campaña para recuperar el prestigio social de la escuela pública mexicana. Y en ese sentido, los padres de familia pueden ser los aliados estratégicos idóneos, porque el prestigio no nos lo damos nosotros mismos, el prestigio uno se lo gana frente a los demás. Debe ser reconocimiento de allá hacia acá. En los últimos años, con Empresarios por la Educación Básica en México, hemos estado explorando algo que posteriormente vamos a presentar con más detalle, que es la certificación social de las escuelas. Que los consejos escolares de participación social acompañen a los directores como consejos consultivos en su proceso de toma de decisiones y certifiquen a las escuelas como
en su nivel de satisfacción o no de sus expectativas. ¿Quién nos puede satisfacer? ¿Quién nos puede certificar? ¿Quién nos puede decidir si nuestra escuela es buena o no? ¿A alguien por allá en un escritorio o a quien servimos? Nuestros alumnos y sus padres de familia, las comunidades en donde vivimos. Creemos que son las comunidades en donde vivimos las que nos deben decidir y decir si somos buenos o no y hasta dónde hemos llegado en sus expectativas. En ese sentido, creería que los consejos escolares de participación social también pueden dar un salto adicional para poder hacer que el programa Escuelas de Calidad se profundice. Finalmente, el PEC nació como un superestrella en este edificio, como un programa presidencial. No me hace feliz que ahora sea un programa entre muchos de la Subsecretaría de Educación Básica. No me hace feliz porque el PEC tiene todo para hacer un superprograma, un metaprograma, un programa que articule todos los demás programas, porque es el único programa que ve a la escuela en todas sus aristas. En donde el resto de los programas puedan articularse con base, obviamente, en el PETE, en los proyectos escolares, y no cada uno trabajando por su propia parcela. En ese sentido, es necesario que el PEC sea refortalecido con una serie de políticas públicas, nada más menciono dos para empezar. Necesitamos que exista una política de financiamiento, un fondo que vaya directo a las escuelas. ¿Qué nos provoca más conflicto con los padres de familia? Las cuotas. Pero las cuotas son necesarias, porque simplemente no tenemos dinero. ¿Sí? Ahora, el tema es que alguien llegue con ese fondo básico para no estorbar a los padres de familia en el derecho público que tienen sus hijos a la educación. Pero que no nos metan en un callejón sin salida de no tener recursos ni para comprar una escoba y tener que tener limpia la escuela, ¿verdad? Muchas gracias. No dice que ya me calle, nada más que 2 minutos. Yo le dije a Daniel que lo veía muy feliz y que era necesario equilibrar un poco su felicidad. Y el segundo aspecto, que es muy relevante, es que en nuestra escuela, lo he dicho desde que he estado haciendo estos estudios, que eso es hace 33 años, es muy frágil organizacionalmente. Toda política que apueste a mejorar nuestra gestión se va al bote de la basura en sus efectos en el momento que el director se nos cambia de escuela, en el momento que hay cambios de maestros de las escuelas. Necesitamos que esta política de fortalecimiento de gestión escolar sea acompañada por una serie de acuerdos con quienes se tengan que tomar y quienes lo tengan que tomar para que la escuela sea realmente una comunidad educativa estable, donde uno sienta orgullo, donde se tenga uno que poner la camiseta. Pero después vamos a seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora es el turno del maestro Gerardo Terán Cantú. Vamos a dar inicio con la ponencia de política educativa. Muchísimas gracias por la invitación, Daniel. Gracias por la participación. Me deja la plática que acabamos de escuchar, pues nos pone a reflexionar un poquito lo del ámbito y el tamaño de lo que es el programa Escuelas de Calidad. Hay varios puntos que me gustaría inclusive ir tocando porque ahora sí coincidimos en muchos de
de los componentes, de los elementos y sobre todo de la visión que se debe de tener de qué es lo que sigue. Es innegable de que este programa tiene ya muchos resultados, pero también lo es de que hay retos, que hay oportunidades y que debemos ir pensando más allá qué es lo que sigue, hacer un análisis y ver qué es lo que ha funcionado, qué es lo que podemos mejorar y cómo y con quiénes lo podemos hacer y sobre todo cuáles son las condiciones mínimas, básicas, deseables para lograr esos resultados y devolverle precisamente a la escuela pública, ese carácter y a todo lo que engloba esa escuela pública, que deben de ser más que nada, más que escuela, deben de ser comunidades de aprendizaje, donde como todos sabemos deben de converger maestros, padres de familia, alumnos y donde todos en un ambiente de colaboración, de respeto y sobre todo de que cada quien haga la parte que le toca y que cada quien tenga muy claro qué es lo que debe de hacer, cuál es el rumbo que hay que seguir y sobre todo cuáles son las responsabilidades de estos tres actores que convergen en todos los planteles educativos de México. Yo quiero comentarles algo también, como lo mencionaban cuando me presentaron, no soy un experto ni pretendo serlo, se los digo con toda honestidad, del ámbito educativo en educación básica ni en lo general. Yo les quiero compartir los pocos años que llevo en la Secretaría de Educación y en el ámbito educativo, una visión, podríamos decir también, parte desde lo local, de lo que me ha tocado vivir y de que ustedes sabrán también desde la escuela, porque ahí es donde nosotros aprendemos, estar detrás de un escritorio, nada más pensando y viendo reglas de operación, lineamientos, objetivos, metas, etcétera, sin visitar la escuela, sin hablar con los directivos, con los maestros, con los padres de familia, difícilmente se puede tener una visión, primero de lo que pasa y de lo que acontece, y segundo, de las medidas que se tienen que tomar y tenemos que realizar para mejorar y para que tengamos un rumbo cierto todos nosotros. Se mencionaba anteriormente, y estoy totalmente de acuerdo, los retos. Parte de los retos empiezan con una gran pregunta que yo creo que todo el mundo nos hacemos. ¿Cuál es la diferencia entre una escuela de calidad, en el más amplio espectro, y una escuela que no lo es? Me explico. Una escuela donde desde antes de entrar al plantel estamos viendo que está bien pintada, que tiene su delimitación, que los alumnos van todos con sus uniformes, que van con un código y van todos recién bañados, con higiene, donde todo el mundo llega a tiempo, donde, aunque parezca redundante, los maestros dan clase y los alumnos aprenden y aprenden a aprender y escuchan, y donde camina uno por los pasillos y escucha la cátedra y lo que está diciendo el maestro, donde el director está pendiente de todos y cada uno de los elementos que deben de hacer él como principal gestor y como principal responsable de lo que acontece en el plantel educativo. ¿Cuáles son los factores de éxito que se tienen en esas escuelas que todos queremos, en donde exista pues un ambiente de respeto? Y cuando hablamos de respeto no solamente estoy hablando de padres de familia y docentes, me estoy dirigiendo inclusive que ese respeto exista también para y de los alumnos. Quienes vamos cotidianamente a las escuelas nos damos cuenta que no necesariamente tiene que ver
con que tenga apoyos materiales, con que se le asignen cierto tipo de recursos. Ahí convergen varios componentes. Uno de los más importantes que yo he visto es el liderazgo que pueda tener el director dentro de esa escuela. Ese liderazgo siempre se traduce en gestión, se traduce en resultados, se traduce en compromiso que se tiene con los padres de familia y que se tiene con los demás maestros, y se traduce también un cierto grado de autonomía y de liderazgo en esa escuela. Hay algunos que piensan que también tiene mucho que ver las condiciones socioeconómicas del entorno en el cual está la escuela. Permítame decirles que si bien es cierto que sí tiene cierto impacto, no necesariamente. Vemos escuelas que están en zonas socioeconómicas que no son de las más, ni siquiera a nivel medio, y aún así vemos escuelas que tienen todos los factores de éxito y que tienen un liderazgo muy bien establecido, una autonomía y sobre todo también tienen ese logro educativo que todos aspiramos para cada uno de los planteles educativos. Ahora bien, hay otro punto fundamental del programa Escuelas de Calidad. Ahorita mencionaban, debería ser un gran paraguas, debería ser más allá de un programa, inclusive una estrategia. ¿Por qué? Porque ahí es donde de alguna forma tiene todos los componentes este programa. Tiene el componente de gestión, de planeación estratégica, tiene el componente de apoyo a cada uno de los planteles y sobre todo uno que después se nos olvida, tiene un componente de los pocos programas, si no es que el único, donde pueden converger los tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Nosotros como autoridades locales siempre es la misma situación, los presidentes municipales no hallan, algunos de ellos quieren, pero no saben cómo, porque luego ven el universo del tamaño de las escuelas. ¿Cuántas escuelas tienes en tu municipio? 600, pues ni modo de apoyar a las 600, no se puede. Pero sí, con este esquema de colaboración donde estamos federación, estado y municipios, permite lograr muchísimas cosas en las escuelas y no habrá nunca ningún presidente municipal, se los aseguro, que se pase más de una semana sin asistir a una escuela. Todos van, de alguna manera u otra todos van. Programa Escuelas de Calidad permite precisamente eso, lograr esa coordinación entre órdenes y ámbitos de gobierno para tener esos resultados, para que podamos involucrarnos ahora sí todos, incluyendo también a través de los consejos de participación social, que ahí hay que comentar la participación también de los docentes en estos consejos es de la mayor relevancia. Lo hemos visto nosotros en muchos casos y un factor de éxito de los consejos de participación social es precisamente que los maestros se involucren, pero junto con los padres de familia. Que si tenemos una tarea que es el Programa Nacional de Lectura y el lograr que los niños lean por lo menos 20 minutos todos los días, debemos de enfatizar de que lo que se haga en la escuela, por la mañana, por la tarde, en el hogar, se reafirme, se ratifique y que todo el mundo haga esa parte que nos toca. Como comentamos anteriormente, son tres grandes rubros los retos que se tienen en la política educativa a través del programa de Escuelas de Calidad. Uno de ellos, lo comentamos anteriormente, es la autonomía, y esta autonomía es el tener los estímulos y tener los medios necesarios y suficientes para que cada quien, para que cada escuela pueda
lograr sus metas y sus resultados. Otro factor de la mayor relevancia, lo comentamos, es la participación de los padres de familia y los factores institucionales que están dentro de la escuela y que tienen que ver con su autonomía y con su liderazgo educativo. Finalmente, hay otro punto que es de la mayor relevancia, que tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas. Y se mencionaba anteriormente, más allá de papeles, más allá de reportes, más allá de formatos, lo más importante es de que esa rendición de cuentas no se dé para las autoridades, sino que se dé y que se certifique que sea hacia la comunidad educativa. El ver cómo los consejos de participación social se reúnen y permiten esa interacción y que le preguntan a todos qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer, y que después de un tiempo den los resultados e informen a toda su comunidad qué fue lo que se hizo y qué es lo que sigue. Eso es para nosotros un punto fundamental y tiene que ver con esa transparencia y sobre todo con rendir cuentas. Más allá de que nos manden a México o a las capitales de los estados, tiene que haber una certeza que esa rendición de cuentas se hace ahí dentro de cada plantel educativo. Finalmente, y no quiero seguir ahondando en muchos de los puntos, yo creo que una de las partes principales de este tipo de ejercicios, y quiero dejar tiempo para ello, es de que tengamos una retroalimentación, que tengamos una participación de ustedes a través de preguntas, a través de comentarios, a través de temas adicionales que nos pueden ir ayudando y tejiendo ya conclusiones y sobre todo tejiendo ese paso siguiente que sabemos que debemos de dar en un programa tan importante y tan relevante como es el de programas de escuelas de calidad. Muchísimas gracias por su atención. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, maestro Gerardo Terán. Damos la bienvenida al maestro Francisco López Díaz. Ya tuvimos oportunidad de escuchar su trayectoria y le pido inicie su ponencia de liderazgo y la planeación estratégica. Bienvenido. Muy buenos. Y que ahora, ante un cambio de gobierno, ante un cambio de administración federal, pues es muy relevante el que este programa esté hablando, esté diciendo, explicando lo que está haciendo y que demuestre que hay una regla en política educativa. La evolución y la continuidad de los buenos programas ayudan a mejorar la calidad educativa. Esto lo decía Christian Cox, uno de los artífices de la política educativa en Chile, y él decía que una buena política educativa requiere de continuidad y de evolución para que realmente tenga efectos y realmente se tengan los resultados que se esperan. Sabemos que en educación el querer tener resultados maravillosos, inmediatos, no se puede. En la educación hay que tener perseverancia, hay que tener tenacidad y hay que tener continuidad. Y que el programa Escuelas de Calidad sea un programa que trascendió del sexenio de Vicente Fox al sexenio de Felipe Calderón y ahora trasciende al sexenio de Enrique Peña Nieto. Creemos que es un tema que va a poder demostrar que en política educativa, cuando un programa tiene continuidad y sobre todo tiene evolución, porque esa es la segunda regla del juego, mantenerse igual siempre, pues las cosas no caminan. Si uno logra evolucionar y que el día de hoy, pues con estas ponencias, experiencias y sobre todo análisis a fondo de cuál debería de ser el nuevo papel del programa Escuelas de Calidad para la próxima administración, yo creo que es muy pertinente. Es muy pertinente porque nos da el escenario ideal para decir
este programa debe de continuar, pero sobre todo debe de seguir evolucionando por la experiencia que todos estamos teniendo, los encargados a nivel estatal, a nivel federal, los propios directores en las escuelas, los padres de familia, todos los grupos que están participando en este programa, debemos y nos incluimos, y en el sector productivo también estar presentes, porque es una responsabilidad de los empresarios participar en este tipo de acciones. ¿Cómo podemos lograr que el programa siga siendo un programa de éxito, un programa de futuro, un programa que tenga viabilidad no solamente para este sexenio que viene, sino para otros sexenios más? Lo decía un investigador australiano, no recuerdo ahorita el nombre, pero decía, cuando una política educativa trasciende administración con administración, evita el riesgo de caer y volver a inventar y volver a hacer algo nuevo, ¿no? Yo creo que ahorita el impacto del PEC en el liderazgo y sobre todo en dar una metodología de cómo colaborar entre muchos actores que participan en la vida cotidiana de la escuela, y que esta forma nos pueda atrever a decir o aseverar que la participación social activa y de la comunidad, de los maestros, de los directores, sí lleva a la calidad educativa. Yo creo que es un punto principal. Si creemos que la calidad educativa está acompañada de la participación o no. Y creo que el programa nos ha dado muestras de que hay una luz que sí nos marca que puede ser el camino que nos pueda ayudar a mejorar la calidad educativa. Porque la calidad educativa no es un tema solamente de la autoridad, solamente del secretario de Educación. Es un tema que nos debe llevar a la sociedad, a los padres de familia, a los maestros, a los directores, a toda la comunidad en pleno, y que este programa pues puede ser una fórmula que nos está dando la metodología de cómo puede caminar. Por favor, la que sigue. Yo creo que el liderazgo, el tema del liderazgo es todo un tema muy amplio, ¿no? Estamos en el mismo programa, lo podemos constatar, maestros, directores, líderes en sus escuelas que llevan el programa a un puerto de éxito, un puerto de calidad educativa, donde vemos indicadores claros que los niños tienen un mejor logro de aprendizaje educativo. Y vemos en otros casos, en el mismo programa de Escuelas de Calidad, donde este liderazgo no está desarrollado por el director o por los actores de la comunidad, y entonces pues, los logros son menores. Yo creo que aquí hay que partir, y les platico una anécdota que antes de estar en esta responsabilidad en la Coparmex, yo estaba dirigiendo una ONG que se llama Suma por la Educación. Ahora estoy como director de un organismo empresarial que cree mucho en la educación, y por eso me vine acá. Aunque tengo otros temas en el radar, estoy poniendo que la Coparmex tenga como un tema central con nuestro presidente nacional la educación de calidad. Pero les voy a platicar una anécdota que tuve hace 4 años, cuando en Suma por la Educación, en esta organización, pensábamos que había que impulsar la participación de la sociedad en los consejos escolares. Y nuestro análisis el primer análisis que hicimos fue hacer un curso de explicación de qué era un consejo de participación social. El curso explicaba perfectamente cuántos lo involucraban, lo que decía la Ley General de Educación, cómo tendría que participar los actores en este consejo escolar. Y les voy a decir cuál fue el resultado. Fue un fracaso. No nos funcionó. Dimos los cursos, los padres iban, y a los 6 meses regresamos y el consejo escolar no se había instalado, no había funcionado en la escuela, y entonces dijimos, pues el curso no funcionó, algo está pasando. Y lo que analizamos a fondo fue que nuestros participantes del curso les faltaban algunas habilidades, y eran las habilidades ciudadanas: trabajo en equipo, saber colaborar, saber determinar objetivos comunes. Y entonces nos dimos cuenta que las competencias cívico-éticas, que ahora le llamamos competencias, no estaban desarrolladas en la misma comunidad. Y entonces era muy difícil explicar un consejo escolar cuando las propias habilidades y las competencias de los participantes no se habían desarrollado. Entonces nos fuimos un paso atrás y empezamos a dar un curso de competencias cívico-éticas a padres de familia, al director, a los maestros. Y el resultado fue maravilloso, porque ahí sí funcionó. Cuando desarrollamos un taller basado en competencias cívico-éticas en padre de familia, maestro y director, a los 6 meses regresamos a estas escuelas y los consejos estaban funcionando, la escuela estaba teniendo una participación, inclusive una de ellas ya estaba aplicando para integrarse al programa Escuelas de Calidad. ¿Qué reflexión nos dio esto?
que tenemos una serie de programas enfocados al aprendizaje de los alumnos, muchos programas enfocados a la gestión, pero muy pocos programas enfocados a los padres de familia, a la formación de los padres. Aquí está su presidente y sé que siempre ha sido una de sus peticiones, reforzar la escuela de padres. La escuela de padres debe ser un tema central porque si queremos una comunidad participativa, una comunidad activa, y vemos que en su etapa educativa de estos padres, de nuestros padres de familia, pues no tuvieron o no tuvimos la oportunidad de desarrollar la formación cívico-ética como ahorita la quisiéramos desarrollar. Entonces hay un área de oportunidad ahí muy importante. Esto lo comento porque no cabe duda que el liderazgo del director en una escuela, del programa Escuelas de Calidad, debe de ser un liderazgo en el cual también sea un formador de formadores, un formador de competencias cívico-éticas, un formador de habilidades ciudadanas, para que la comunidad pueda realmente integrarse y tener claridad del objetivo principal, que es el aprendizaje, el logro de la mejora del aprendizaje de nuestros niños y jóvenes en este tipo de escuelas. Por favor, la que sigue. Aquí lo vamos a ver. Muy bien, gracias. Los resultados, creo que yéndonos a los números fríos, y aquí nosotros desde Coparmex y varios grupos de sociedad civil vamos a exponer a los equipos de transición. Les comparto, estamos ahorita creando desde el Consejo Coordinador Empresarial mesas de trabajo en coordinación con el equipo de transición del presidente electo Enrique Peña Nieto, y donde le vamos a vamos a compartir temas que desde nuestra óptica vemos que son importantes. Y por supuesto este programa le vamos a presentar y vamos a decir hoy, este es un programa muy importante, que ahí están los resultados. Un avance considerable en el programa, por favor la que sigue. En la prueba de enlace se ve también una mejora, se puede ver que ha tenido más del 9% de disminución en niveles de insuficientes del 2006 a la fecha. Entonces vemos que puede haber un logro. Ahora con el cambio de la prueba de enlace, que todos ustedes saben que va a transitar de una prueba de conocimientos a una prueba por competencias, bueno, pues va a ser mucho más importante que este tipo de instrumentos que nos ayudan, como la prueba de enlace, a ser un indicador, que los consejos escolares y el mismo programa Escuelas de Calidad lo puedan usar de herramienta para tener los indicadores de ver cómo puede ir avanzando en uno de los indicadores que puede ser la habilidad lectora o la habilidad matemática. Por favor, Axi. Uno de los temas que para nosotros y en lo personal lo he visto del programa es que tenemos que traer ahorita una nueva visión a la próxima administración, en donde sabemos que una queja que se da mucho en los estados, a mí me ha tocado mucho viajar a los estados con varios secretarios estatales, pero sobre todo con directores de escuela, es la cantidad de programas que existen alrededor de la escuela, y que muchas veces estos programas para el director por la nivel administrativo y gestión, le complica estar pues llevando toda esta serie de programas. Y yo creo que una posible nueva propuesta de política pública es que el propio programa Escuelas de Calidad pudiera ser, y creo que ya lo mencionaron las personas que me antecedieron a la palabra, ser este paraguas de gestión, de liderazgo en las escuelas, y que la escuela ante la diversidad de programas pueda escoger lo que realmente le sirve. Por supuesto, tenemos una diversidad de problemas en el país que no necesariamente todos deben de aplicar los mismos programas. Tendremos problemas particulares en algunas zonas, lamentablemente en temas de inseguridad, donde el foco sea principal escuela segura, pero habrá otros estados donde el tema sea alimenticio, o donde sea el tema de formación de valores cívico-éticos. Cada escuela deberá, apelando a esta tesis que creo mucho es el fortalecimiento de la autonomía escolar, los programas educativos deberán de estar al servicio de las escuelas en la decisión de su propia necesidad, y que bajo un programa de escuelas de calidad pudiera servir como parte de este andamiaje, de esta propuesta que pueda ayudar a darle a la escuela los elementos técnicos, metodológicos de un programa de escuelas de calidad, y que pueda esto ayudarle a que la propia comunidad escolar, el consejo escolar, vaya definiendo la prioridad que tiene en base a sus necesidades inmediatas. Esta tesis, cuando se ha avanzado, hemos visto en otros países, inclusive en México, puede darle la luz que las escuelas, darle fortaleza a la autonomía escolar y darle entonces el motor para que pasar de temas administrativos de los programas a ser una forma estratégica a la necesidad real de la escuela. Yo creo que hay un área de oportunidad.
Se ha hecho mucho, hay muy buenos programas federales, hay que darles continuidad, por supuesto, pero creo que hay que encontrar la fórmula para que la escuela tenga mayor poder de decisión por medio de su comunidad, de su consejo escolar, y que puedan definir cuáles son sus prioridades y cuáles son sus necesidades más importantes para poder caminar. ¿Qué retos tenemos para enfrentar en los próximos años? Yo creo que es muy importante que este programa sea un programa de la sociedad. Si bien es un programa que está en la Secretaría de la Educación Pública, en la Subsecretaría de Educación Básica, pero debe ser un programa que la sociedad nos debemos de sentir parte de este programa. Me refiero a organismos de la sociedad civil, organismos empresariales. ¿Por qué? Porque finalmente es un programa que involucra a todos, involucra a los padres de familia, involucra a la sociedad, involucra a los empresarios, inclusive si en algunos casos se puede dar la oportunidad de que participe el sector empresarial. Está el PECFIDE, donde se ha visto algún ejemplo de cómo puede haber esta colaboración del sector de los empresarios de una forma responsable y no solamente de una dádiva, sino de una cuestión de involucrarse realmente en el actuar de las escuelas. Yo les quiero comentar que Coparmex vamos a estar muy de cerca con el programa Escuelas de Calidad y donde podamos encontrar caminos de colaboración reales y poder de esta forma fortalecer el programa. Yo creo que un reto que tiene en este momento es que el programa no se vea solamente como un programa, se vea como una política pública de escuelas de calidad y que le dé esto, que pase de un programa a una política pública y que siendo una política pública integre todos los demás programas federales, estatales y que la sociedad seamos los verdaderos promotores, impulsores de este nuevo esquema que se podría dar de evolución del programa Escuelas de Calidad. Yo creo que el programa puede evolucionar, este es un buen momento para apostarle la evolución del programa, para que sea una política nacional en donde hoy día, Daniel, son 60,000 escuelas ahorita.